Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Dios les bendiga a todos los que nos ven, nos escuchan. Vamos a ir al número 5. O sea, estamos tocando cómo hacer política, cómo intervenir los hijos de Dios. Vamos al 5. Tenemos que trabajar para transformar a esta sociedad. Tenemos que hacer que el reino de Dios sea implantado. Trabajar de persona a persona, haciendo misión en nuestros pueblos, dentro de nuestra sociedad. Ahora, dentro de nuestra sociedad hay 3 campos que son
blancos. Para mí son campos blancos. Pueden haber muchos más, pero son que yo considero así primordial, fundamental para traer ese cambio en nuestra sociedad. Vamos al primer punto, al primer campo blanco. Después le vas a sostener lo que dice la Biblia, lo que voy a hablar. Dice, mira, hay un campo donde no saben leer ni escribir. Es conocido como el campo del analfabeto. ¿Cuántos analfabetos hay en nuestro país? 1.369.295, o puede ser más, puede ser menos, no. Va un poco más, pero este es un promedio. Mira el campo blanco. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la comunidad evangélica? Se dedica a otras cosas. Mira, si nosotros logramos alcanzar a esta gente, llegan a aprender a leer y a escribir, van a leer la palabra, van a estudiarlo. Imagínate que hasta ahora no leen la Biblia porque no saben leer, no saben escribir, les van a engañar. Entonces, acá está este campo blanco. Si ganamos a este 1.000.000 y tantos que acabo de mencionar, va a cambiar la sociedad. Pero hay algo que quiero hacerles entender antes de que sigamos avanzando. Lucas capítulo 4, versículo 8. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice? Buenas nuevas aquí a los pobres. A los pobres. Hay de verdad pobres. ¿Por qué las buenas nuevas? ¿Por qué el evangelio a esos pobres? Porque una vez que estos pobres llegan a ser alcanzados por el evangelio, por la palabra, se transforman. Y al transformar la vida de ellos, a transformarse como personas, se transforman, va a transformar su casa, va a transformar su entorno, va a transformar su área social, va a transformar su área intelectual, su área moral, su área espiritual y su área financiera. Y va a transformar su área laboral. Entonces, acá está la respuesta. Sí podemos cambiar la sociedad. Para eso ya nos han ungido. Ya está el Espíritu de Dios sobre ti, sobre mí, para llevar estas buenas nuevas a los pobres. Porque una vez que este pobre es transformado, va a surgir en él. ¿Qué va a surgir? Va a surgir el criterio, la sensatez, el espíritu de avanzar, de progresar, de trabajar. Pero mientras está así, no va a poder. Porque hay una opresión que vamos a ver más tarde. Mira, a ver. Y no solamente eso, me ha enviado a sanar a los pobres, me han ungido. El Espíritu de Dios está acá. Me ha ungido para ir a sanar. ¿A sanar a qué? A los que están quebrados emocionalmente, psíquicamente. Están quebrados, quebrados en su espíritu, en su alma. Llevan un dolor en el alma, una tristeza, una angustia.
Eso no tiene nada que ver con la política. Pero si yo logro sanarlo a esa persona, sanarlo a ese herido, sanarle que está quebrado, dolido, con una angustia mortal. Si yo logro que él cambie, va a cambiar todo. Se va a desarrollar en todas las áreas de su vida. Eso hace el Evangelio de Jesucristo. Eso hace Cristo. Otro punto. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Y quiénes son los cautivos? 1.369.295 analfabetos. Pero aquí hay otros peores cautivos. Número 2. Los cautivos. ¿Quiénes son ellos? Son los que están cautivados en el alcohol. Los alcohólicos. Los alcohólicos. Escúchame esto, los alcohólicos, los degradados, ellos son, ¿cuánto? Este es un campo blanco, 1.700.000 aproximado. Es decir, creo que está más cerca de 2 millones. ¿Estos no están cautivados? Claro. Mientras están cautivados pueden desarrollarse como persona en su labor, o en su área laboral, financiera, etc. No va a poder. No va a poder. Dígame tú, el político, el partido político le va a dar solución. Esto no le va a dar solución. Porque no se trata de mandarles a alcohólicos anónimos. No. Lo que él necesita es un cambio, una transformación interior. Y una vez que tenga una transformación, una regeneración profunda, por el poder del Espíritu Santo, por Jesucristo, entonces ese hombre va a cambiar su hogar, su familia y toda su área social va a cambiar. Eso es lo que quiero que tú entiendas. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir, la política nunca le va a cambiar al hombre. No lo va a cambiar, no lo va a transformar, lo va a empeorar. Otro que están bajo opresión, porque están entre filo y cuchillo, el número 3, entre filo y cuchillo. Este es otro campo blanco, que son al año, hay mujeres al año 400.000 que abortan. Algunos lo hacen varias veces. Esto ha subido de una manera alarmante, 600.000. Y esto va subiendo, ya pasa de 1 millón. Y esto va escalando. Imagínate cuando si aquí en este país aprueban la ley del aborto. Va a haber ríos de sangre. Río de sangre, se va a perder las cifras. Escúchame esto. Escúchame. Estos son los oprimidos. Aparte que están cautivos, son los oprimidos. Y acá dice los oprimidos. Los oprimidos. Cuando ellos son libertados de su cautividad, librados de su opresión. No, acá no me estoy refiriéndose, aquí no se refiere a oprimidos de política o políticamente, sino oprimidos psicológicamente, moralmente, espiritualmente, oprimidos por vicios, por pecados, por malos hábitos, oprimidos. Escúchame, que no les deja desarrollarse como persona. Ese trabajo no va a ser el partido político, no va a ser ningún político, ningún gobernante, va a ser ese trabajo. Lo va a empeorar, pero no va a ser ese trabajo. Así que todo es una falacia cuando dice vamos a libertar a nuestro pueblo. ¿Libertad de qué? ¿De qué? ¿Del hambre? No hay hambre, en el Perú no hay hambre. Lo que hay es un montón de vagos, un montón de ociosos que les gusta la plata fácil, la vida fácil. Hay un montón. Una prostituta es porque le gusta la vida fácil. Está cautiva, está oprimida por un maldito vicio que le va a hundir para toda la vida. A veces arrastran por generaciones. Otro, acá dice dar vista a los ciegos. En el versículo 18 del capítulo 4, versículo 18 de Lucas.
dar vista a los ciegos. Acá no se refiere a indigentes que están ciegos literalmente, sino no tienen visión. Hay padres, madres, líderes, políticos, hay profesionales, catedráticos que solamente se limitan, pero no tienen visión para emprender, no tienen visión para alcanzar, no tienen visión para generar riquezas, no tienen visión, tan ciegos por el pecado. Dice la Biblia, Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay políticos y gobernantes ciegos y embrutecidos. No tienen visión para trabajar. Ahora, y como no tienen visión, no tienen criterio, no tienen creatividad. Pero si les alcanzara el evangelio, la palabra de Dios entre en esa vida, habrá un cambio. Habrá cambio y habrá bendición en nuestro país, en todos los pueblos. Entiendo lo que digo. Yo he hecho misiones en las raíces, en las profundidades de la selva. Ahí donde hay que viajar lejos, kilómetros, por botes, por agua. Escúchame, he visto cómo vive esa gente. No son abandonados, viven felices, pero muy conformistas. Muy conformistas. Nosotros hemos tenido que enseñar a ver cómo Dios ve. Dios no está en contra de generar riquezas. Y te voy a demostrar con la palabra. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Mira lo que dice este texto. 8, 18. Mira lo que dice. Dice así. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acá está Dios más interesado que tú que generes riquezas. Pero para eso tienes que tener un corazón sano, ya no quebrantado. Para eso tienes que ser libre, tener libertad, ya no ser cautivo. Para eso tienes que tener la visión de Dios, la visión que Dios otorga a través de la palabra. Ya no va a ser ciego, embrutecido, embotado, ya no. Y para eso tienes que estar libre de todas cargas de opresión. Vamos al número 6, al punto 6. ¿Cómo hacer política? Hechos capítulo 5, versículos 27 al 30. Dice así. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases ese nombre o en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra manera de hacer política es resistir cuando hay que resistir. Escuchen, aquí Pedro con otros apóstoles fueron firmes, específicos, eran claros en su posición. O sea, tenían que resistir donde hay que resistir. Obedecer a Dios por encima del gobierno, por encima de un líder religioso, es una manera de resistir.
aunque cueste lo que cueste, aunque tenemos que ir a la cárcel, solo por causa de obedecer por encima de su ley, de su mandato, de su orden, de un pecador. Obedecer primero a Dios, resistir todas demandas inicuas que puede poner ese gobierno, resistirlo. Entonces quiere decir que está tu cuello en riesgo, así como oyes. Resistir, y tenemos que ser resistente a toda la demanda contraria a nuestra conciencia humana, a nuestra conciencia cristiana, a nuestra conciencia moral y a nuestra conciencia sana. Todo lo que demanda, toda demanda que va contra, hay que resistirlo. También hay que resistirlo y no vamos a obedecer a compromisos que chocan ya con Dios, que chocan con la palabra, ya chocan con nuestras convicciones. Ahí no vamos a obedecer. Vamos a ser como Pedro y los apóstoles. Mira, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, tú que perteneces a un partido político. A ver, tú que perteneces a un partido político. Se reúnen en su comité o en su casa de su partido, en su local, y hacen cosas ahí que va contra tu vida moral, contra tu conciencia, contra tu familia, contra los valores, contra tu vida cristiana, tus convicciones y tu salvación. ¿Tú qué harías? Que tú eres cristiana. Tú eres cristiano. A ver, ponte a pensar. Ponte a pensar. Ahora, primero será nuestra obediencia a Dios. Ese es el número 6. Número 7. Número 7. En cuanto a votar en las urnas. Con este caso que vamos a hacer. Vamos a ir a las urnas y vamos a votar. ¿Ok? Antes que hagas eso, quiero que escuches estas palabras. Vamos a Filipenses, el capítulo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Interesante, interesante. A ver, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 adelante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid nuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto a votar, esta es otra forma de hacer política. Número 1, nunca votes por venganza. Nunca votes
con tu hígado. O sea, no lo hagas con rabia, por venganza. No lo hagas por desprecio, por rechazo, por discriminación. No lo hagas por odio, ni por rabia. A eso me refiero cuando digo no vais a votar con tu hígado. No. Tienes que votar. Número 3. Tienes que aprender a votar. Y tienes que hacer. Todo hijo lo hace eso. Todo hijo de Dios lo hace eso. ¿Qué? Votar por los valores. Tienes que votar por la libertad. Tienes que votar por principios sanos y correctos y justos. Tienes que votar por valores sanos. Por valores sanos. Así como estamos leyendo estos versículos bíblicos. No votes, número 4, no votes por tu político o por política o por tu partido político o por ese político que te cae bien, con quien te has encariñado. No votes por eso, no votes así. Eso no es correcto, no es lo correcto. Por ejemplo, escúchame, por ejemplo, nosotros los hijos de Dios, defendemos la vida. Número 1, defendemos la familia. 3, defendemos la libertad. Defendemos a los indefensos. Defendemos la moral del pueblo. Defendemos. Ahora, entiendo lo que estoy diciendo. ¿Cómo debes votar y cuál debe ser tu perfil? Las razones por qué votar en las urnas. Ya te estoy diciendo. Voy a repetir eso. Mira. No votes por tu partido ni por ese político. 1, vota por los que nosotros somos, que nosotros defendemos, que defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad, defendemos a los indefensos, defendemos la moral del pueblo. Por eso hay que votar, por los valores, principios. Hay que votar. Entonces escucha bien a tu candidato. Escucha bien a esos candidatos. Escucha bien. No digas, voy a votar contra la corrupción. No estoy diciendo nada ahí. No estoy diciendo nada. Pero si tú votas por los valores y principios, la corrupción se va a ir. De todas maneras se va a ir. Recuerda que el cambio empieza cuando la persona se transforma, cuando llega el evangelio. Otra cosa, tienes que aprender a marcar la diferencia. ¿Qué? Escucha lo que te voy a decir. Tal vez esto te va a chocar, va a ser chocante para ti. Y peor de lo que están fanáticos por un partido o por un político. Escúchame, marca la diferencia. El cristiano marca la diferencia. Número 1, no es necesario unirme a un partido político para hacer cambio. No es necesario ser parte de un partido o ser político. No es necesario. Tercero, no tanto debo pertenecer a una entidad, que defienda la vida, que defienda la niñez, que defienda la familia. No tanto tengo que pertenecer a esas entidades que defienden. Ya la Biblia nos enseña. Yo como cristiano tengo que hacerlo. Tú como hijo de Dios tienes que hacerlo. Tú como hijo de Dios regenerado, convertido en nueva criatura, tienes que defender, tienes que hacerlo. La iglesia no es necesario tener una entidad, una institución como Provida y otros más. No, bíblicamente nosotros ya somos Provida. Ahora, escúchame. Número 4. Tengo que yo defender por ser cristiano, por la palabra que nos enseña y que es parte del trabajo, la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. Así es, así de fácil. Otro, el Hijo de Dios siempre va a ser controversial de la política. Repito, en otras palabras,
el Hijo de Dios siempre será resistente, siempre será tolerante para ellos, para los políticos y para la política. Siempre, 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 porque siempre la palabra es la verdad y voy a hablar la verdad. El Hijo de Dios va a hablar la verdad, así aunque le corten la lengua. Siempre va a ser un estorbo, un estorbo. Por ejemplo, si tú trabajas en una fábrica y en esa fábrica todos los trabajadores hacen un moche, lo que lleva, porque si todos hacen moche y uno no hace, el dueño se va a dar cuenta, ¿y por qué es esto? Y para que no se den cuenta, todos se ponen de acuerdo y ahí hay evangélicos, para que no pierda su trabajo. Mira, por eso piénsalo bien, porque es contrario, es el cristiano, el Hijo de Dios verdadero, es contrario, es contracorriente a la política. ¿Por qué? Porque el cambio, escúchame esto, el cambio no viene de los partidos políticos. No viene. Nunca vendrá de la política el cambio. ¿Me vas a llamar incoherente? ¿Me vas a llamar estúpido que yo no sé, que no sé lo que estoy hablando? Número 2. El cambio del pueblo, de una nación, viene de la gente regenerada, no degenerado. Viene de gente libre en todo el sentido de la palabra. Viene de gente nacido de nuevo. El cambio, todo cambia. Un ocioso se transforma, va a generar riquezas. 3. El cambio que hace el cristiano se hace desde abajo, no de arriba. Por eso es que no da resultado. Los que van a ocupar en esa cueva donde van los lobos, que es el Estado, y todos que ahí están, de ahí no viene el cambio. Nunca, por siglos, la historia nos enseña, nunca vino el cambio. Vino un cambio para mal, sí, pero para que se levante el pueblo no viene. Al menos que sea de veras un hijo de Dios, que Dios le ponga ahí en esa cueva, en donde están manada de lobos, Dios le pone y ya las cosas pueden cambiar. Porque el cambio viene de abajo. ¿Cómo de abajo? Si yo voy al fondo, donde están los analfabetos, los alcohólicos, las prostitutas, los viscos, los que tienen malos hábitos sucios y vicios. Escúchame, si yo voy abajo, esa gente trae una revolución, trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque una vez que se convierte, se cumple lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, porque no lo va a hacer con su fuerza, lo va a hacer bajo la unción poderosa, directriz del Espíritu Santo. Santo. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Tú que estás perdido, tú que estás metido donde no debes meterte, escucha esto, repite conmigo. Señor Jesús, vengo a ti arrepentido. Hasta aquí estaba viviendo a mi criterio, mi manera, contra ti, contra tu palabra. Señor, yo te vengo a pedirte perdón y límpiame. Me arrepiento, te entrego mi vida. Yo te recibo como mi Salvador, mi libertador. Y dame tu santa unción para hacer lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame.
solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.